Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y en esta segunda parte les decía, vamos a tener, bueno, ya están aquí conmigo y se los voy a presentar a dos invitados que están participando en el Congreso Mundial del Derecho del Trabajo, y está bien largo el congreso, el nombre del congreso, pero especialmente es un congreso que se lleva aquí en Chihuahua de talla mundial porque participan especialistas de 25 países, especialistas en el trabajo por la parte patronal, por la parte sindical, por la parte también de la función pública, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el asunto del trabajo. Y bueno, se los voy a presentar, me da mucho gusto que están acá y que se hayan dado la escapadita, porque ahorita está ahí el Congreso en el Centro de Convenciones a todo lo que da. José Armando Rocha, que es el director general de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de aquí del Gobierno del Estado en Chihuahua, y bueno, pues súper bien acompañado porque nos trae aquí a un especialista que viene de España, de las comisiones obreras de España, del terreno más sindical, ¿no?, de España, pero además también tiene que ver ahí con la Unión Europea, que ahorita nos puede comentar. Y a mí, bueno, bienvenidos los dos. Bienvenidos muchas gracias. Muchas gracias. Primero, si nos cuentan, quien quiera, a lo mejor tú, que nos cuenten de qué se trata. ¿De qué se trata este congreso? ¿Por qué Chihuahua? ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de congresos? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de hacer este congreso? Y luego ya ahorita vemos la visión de la parte sindical desde Europa. ¿Les parece? Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias. Gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo que nos abran este espacio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Primero que nada, bueno, como comentabas al inicio, pues estamos desarrollando, el día de ayer ya tuvimos la inauguración de este segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad, y que bueno, pues toda esta semana de hecho tenemos actividades, o hemos tenido actividades y vamos a tener hasta el día viernes, actividades que tienen que ver con temas de índole laboral, de seguridad social y sobre todo algo que se agrega a la edición anterior, que ya tuvimos por aquí la primera experiencia en octubre de 2012, el tema de productividad. Este tema de productividad que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto, que está como uno de los ejes transversales de su Plan Nacional de Desarrollo y que de alguna manera estamos tratando de incidir que por parte de los factores de la producción tengan este diálogo social que la Organización Internacional del Trabajo ha estado promoviendo a nivel mundial. Entonces, les decía, hemos estado con algunas actividades en este ámbito. El día de ayer tuvimos ya la inauguración de este segundo Congreso Mundial a las 18 horas, pero previo a ello tuvimos por ahí tres eventos realmente que tuvieron que ver con este tema también. A las 10 de la mañana nos encontramos en un encuentro entre corporativos y sindicatos mundiales, donde participaron por parte de los corporativos Johnson & Johnson en Japón, de Hansung de Corea del Sur, Johnson Controls de Alemania y algunos otros corporativos que nos hicieron el favor de mandar a sus CEOs, a sus representantes y que estuvieron dialogando en este caso con sindicalistas de talla mundial como el compañero y amigo que nos acompaña y nos participa en este segundo Congreso Mundial, José Antonio Moreno Díaz de España, de Comisiones Obreras de España, que es una de las organizaciones más representativas de España en cuestión obrera. Estuvieron dos compañeros también de Forza Sindical Brasil, y bueno, pues de alguna manera tuvimos una mesa muy interesante, donde los representantes de los factores de la producción, es decir, el capital y el trabajo, tuvieron disertando sobre el tema de la negociación colectiva, el tema del diálogo social, y de alguna manera ahorita pues nuestro compañero aquí José Antonio nos va a platicar un poco más sobre ello. Pero a la par, de manera simultánea, inauguramos por parte del señor gobernador, el licenciado César Duarte Jaque, se inauguró lo que es la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo y Previsión Social y la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje, con ACETRA y con AJuntas, donde aglutinan a todos los secretarios del trabajo del país, así como también a todos los que se encargan de impartir justicia en materia laboral. Estuvieron en mesas de trabajo precisamente tratando de establecer criterios, de armonizar precisamente estos criterios a la hora de impartir justicia y sobre todo el desarrollo de la política laboral en México. Y luego, ya más tarde, como a las 13 horas más o menos, tuvimos también este evento que tiene que ver con las nuevas instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la inauguración de este Palacio de Justicia Laboral, que es un legado del señor gobernador y sobre todo la importancia que le ha venido dando en su presente administración al tema laboral. Tan
importante ha sido para el gobernador el tema laboral, que aparte de darnos unas instalaciones dignas, donde vamos a aplicar la oralidad en la impartición de justicia de manera plena con 20 salas orales, donde se están adecuando precisamente, donde antes era el Tribunal Superior de Justicia, ahora es el Palacio de Justicia Laboral. Bueno, que la presente administración hemos alcanzado ya los 150,000 convenios, donde representan un número igual de conflictos evitados por la conciliación y el diálogo entre las partes, pero aparte la reducción de los juicios laborales en el estado de Chihuahua, que iniciamos en esta presente administración con 35,000 juicios, ahora llevamos 27,000 en todo el estado, y que de alguna manera pretendemos cerrar esta administración con 25,000 juicios, y que independientemente de que el empleo ha aumentado a 814,000, 812,000 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esto no nos ha aumentado, al contrario, hemos reducido los conflictos porque le hemos apostado al diálogo. Todo esto se está viendo precisamente en este tipo de congresos mundiales. ¿Y cuál es la idea fundamental? Ya en 2012 tuvimos la primera experiencia, y precisamente estos son los resultados de este primer congreso mundial, de esta mesa de debates. El tema de la oralidad, el tema del diálogo, el tema de la conciliación. Ahora, pues en este congreso mundial, en este segundo congreso mundial, pretendemos que a través precisamente de esta interacción de ideas, de interacción ahora sí de ideologías, posturas, porque estamos hablando de que están 25 países representados en este congreso mundial, donde están, como tú bien comentabas ahorita, están representantes de sindicatos, representantes de empresarios, está el factor político, algunos ministros de trabajo, un asambleísta de Ecuador, exministros de trabajo, por ejemplo, de Panamá, y también están académicos de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, como de Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Escuela Libre de Derecho. Entonces, este debate de ideas es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Aquí el chiste, lo que a mí me llama la atención y que me parece que le da a este congreso, bueno, a los congresos mundiales y especializados, aparte de que se juntan de muchos países, y obviamente el hecho de que puedan comentar, debatir, discutir, aportar, etcétera, con distintas visiones, por supuesto que enriquece el hecho de que estén todas las partes, la parte empresarial, la parte obrera, la parte también de los funcionarios, ¿no? José Antonio, ¿en dónde estamos ahorita paradas a nivel internacional, y particularmente Europa y Latinoamérica? ¿En dónde estamos en el terreno laboral? ¿En dónde estamos y a dónde tenemos que caminar? ¿A dónde tenemos que, cuál es la visión global, y particularmente desde el terreno derecho humanista, ¿no? ¿A dónde estamos y a dónde tenemos que ir? Bueno, pues la verdad, gracias ante todo por la invitación y por la oportunidad que a la voz de las comisiones obreras de España nos ofrecen su espacio. La situación no es nada halagüeña, la situación no es buena a nivel internacional, es decir, estamos viviendo las consecuencias de la crisis financiera del año 2007-2008, que como todos sabemos degeneró en una crisis económica que se tradujo en una crisis de empleo. Tenemos unas tasas de desempleo especialmente y muy fundamentalmente en Europa y especialmente en los países del sur de Europa, tasas de desempleo muy altas, demasiado inaceptables para sociedades democráticas avanzadas. Son las consecuencias de una crisis económica financiera que no fue generada en el mercado de trabajo, pero que terminan pagando los trabajadores como sector más desfavorecido de la sociedad. Tenemos unos factores de producción, un sector empresarial que ha decidido acelerar las iniciativas tendentes a, en un contexto de crisis generalizado, tendentes a reducir los derechos laborales, leas el derecho de huelga, el derecho de sindicación, condiciones laborales, salarios, jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en una fase de franca regresión en conquistas sociales que algunos creían que ya estaban consolidadas. Hay una máxima que es obvia y que de luego los sindicalistas lo tenemos claro, es los derechos que no se valoran no se defienden, y los derechos que no se defienden se terminan perdiendo. Nada es para siempre, ni en el amor ni en el mercado de trabajo, y por lo tanto, si no somos conscientes de determinadas ventajas arañadas en el marco de la lucha de clases, arañadas en el mercado de trabajo, somos conscientes de su valor, no seremos capaces de defenderlas. Y es lo que está ocurriendo muy fundamentalmente en los países europeos. Hay un contraataque ultraliberal que tiende a desregularizar las relaciones de trabajo. Es decir, ¿para qué los sindicatos si el empresario puede entenderse directamente con el trabajador?
evidentemente se oculta el desequilibrio, la asimetría entre la capacidad operativa, el poder del factor capital y la minusvalía contractual del factor trabajador, el factor empleo, ¿no? Por lo tanto, los sindicatos seguimos siendo imprescindibles, mal que les pese a determinados sectores empresariales. Y digo mal que les pese porque evidentemente no es asumible una sociedad democrática avanzada donde los sindicatos no signifiquen la articulación leal y real de los intereses de los trabajadores. ¿Para qué? Para canalizar el conflicto. El conflicto es fuente de progreso y el conflicto se da en la lucha de clases. La lucha de clases sigue existiendo, la han querido ocultar durante muchos años, pero es flagrante que sigue existiendo la contraposición de intereses entre capital y trabajo. Pero ese conflicto se puede gestionar. Se puede gestionar de una manera simbiótica con beneficios para ambas partes, para la paz social, para el progreso, pero también para la redistribución y para la igualdad social. Así es, soy sindicalista, déjame decirte, o con visión sindicalista. Entonces, yo coincido contigo, no visualizo una sociedad democrática, con avance democrático sin sindicatos, me parece prescindible. Durante mucho tiempo se les echó la culpa a los sindicatos, al sector obrero, de que no avanzábamos en muchas cosas. Que si porque andan en huelgas, que si por esto, que si... Pero la verdad es que las crisis financieras no han venido de la parte obrera. Del mercado de trabajo. Han venido desde el sector financiero empresarial. ¿Por qué tenemos crisis financieras? ¿Cómo le hacemos para que la sociedad ubique, identifique las crisis financieras y valore más la parte obrero sindical? ¿Y qué rumbo tenemos que darle a la parte obrero sindical para que realmente funcione como un factor de equilibrio en la distribución de la riqueza? Es muy peculiar porque en estas, como decía el Quijote, cosas veredes, amigo Sancho, ¿no? Es decir, la tendencia ultraliberal de los últimos años lo que quería era menos Estado. El Estado no debe intervenir, el Estado no debe reglamentar, el Estado no debe regular, equiparemos las relaciones laborales de tú a tú, empresario-trabajador, no queremos intermediarios, usted, Estado, apártese, deje al mercado funcionar. Pero nos hemos dado cuenta que aquella frase de Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie, pues tiene razón de ser cuando la crisis de 2008 genera que el capitalismo se autodevora y que la voracidad en búsqueda del beneficio del capitalismo es ilimitada a una costa de destruir su propio sistema productivo. Es decir, la crisis financiera lo que plantea es un excedente de beneficios sin límite que pone en cuestión todo el sistema, no solamente económico, sino también el sistema político que emana de ese sistema económico. Cuando llega a esa situación crítica, que las entidades financieras colapsan o entran en bancarrota, precisamente aquellos sectores financieros que clamaban por la intervención nula del Estado, la desaparición del Estado, exigen la aparición del Estado. ¿Para qué? Para rescatar las entidades financieras. Aquellos que pedían la desaparición del Estado en determinadas regulaciones piden precisamente, en una clara contradicción interesada, que los Estados intervengan para rescatar las entidades financieras. Así claro. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja del cuento? Que evidentemente el Estado tiene que intervenir no a posteriori, sino a priori, para establecer mecanismos de prevención y de control en la gestión de las entidades financieras. ¿Cómo hacerle? Porque en el momento en que dicen libre mercado, que nadie intervenga, que el Estado quede fuera, que sea solito el mercado el que se acomode, pero obviamente hay desequilibrio. ¿Cómo se va a poder acomodar el sector, el capital que tiene el poder con el sector obrero? ¿Cómo van a poder negociar en una situación absolutamente desigual? Claro. Y entonces obviamente el capital se come al mercado, al sector obrero, y entonces vienen las broncas, y entonces si quiere rescate, y entonces si quiere que intervenga el Estado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le toca al Estado? Porque luego el Estado muy cómodo, el gobierno muy cómodo dice, no, pues yo lo que ellos pidan y ahí solitos se arreglan. ¿Qué debe de hacer? Y esto enfocado ahora hacia México, y ahora hacia Chihuahua concretito. Porque me parece y lo que yo quiero aquí preguntar es, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer particularmente el Estado, el gobierno, para prevenir estas broncas y ir resolviendo estos equilibrios? ¿Qué tiene que hacer los sindicatos para que realmente funcionen? ¿Y qué tiene que hacer el capital, el sector empresarial, para que realmente funcione? Si me permite, claro.
definitivamente una muestra de ello es este tipo de congresos, es abrir o establecer canales de diálogo entre los sectores y los factores de la producción. Si a mí me preguntan cuál es el objetivo primordial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, se puede resumir en un solo objetivo, que es armonizar los intereses entre el patrón y trabajador, entre capital y trabajo. ¿Y cómo lo armonizas? Estableciendo mesas de diálogo. Ayer platicaba precisamente aquí con José Antonio y platicábamos en el sentido de que Comisiones Obreras de España tiene la convicción de levantarse, de ser el último quien se levante en la mesa de debate y en la mesa de diálogo. La concertación entre las partes. Nosotros como gobierno tenemos que ser facilitadores precisamente de este tipo de mecanismos. Pero necesitamos sindicatos más fuertes. Por supuesto, ¿no? claro, el fortalecimiento de los liderazgos y sobre todo los sindicatos que se vean precisamente fortalecidos y respaldados por parte del Estado en el sentido de que el principio de legalidad, del cumplimiento, lo que platicabas en un principio, el tema de los derechos humanos. Que de verdad defiendan. Que de verdad se defiendan los derechos de los trabajadores. Porque luego tenemos sindicatos en México que defienden los intereses particulares. Por supuesto, evitar la simulación y sobre todo evitar a toda costa y que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, eso es lo que estamos debatiendo precisamente en estos momentos, la posible reforma laboral y procesal laboral, la Ley Federal del Trabajo, donde se evite a toda costa y se establezca mecanismos para evitar precisamente los contratos de protección y que al contrario, que sea una libre sindicalización. Exacto. Y les platico a ambos, estamos estableciendo ahorita en un stand, ahí precisamente en el segundo Congreso Mundial, un mecanismo de evaluación por parte de la red CIMAPRO México Norte. El CIMAPRO es una herramienta que la OIT está estableciendo a nivel mundial para medir la productividad, es un sistema de medición y avance para la productividad, y estamos haciendo una encuesta, una medición de todos los que están asistiendo, estamos hablando ahorita, ya llevamos casi los 5,000 asistentes, y estamos preguntándoles sobre sus prioridades en el tema laboral, y lamentablemente, les platico un poquito el avance, que lo vamos a tener este resultado ya el viernes completamente, pero tendremos la próxima semana por supuesto, a platicar. Con todo gusto. Claro. Lamentablemente, ocupa el 1% el tema de la libertad sindical. Los trabajadores, estudiantes, empresarios, todos los que están académicos que están acudiendo ahorita en el segundo Congreso Mundial, no tienen en su mapa conceptual. Exacto, porque no tenemos cultura colectiva del trabajo. Así es. Entonces, estás hablando de que el tema del salario, que es importante, claro, definitivamente, el tema de las jornadas, esto, lo otro, pero ocupa el último lugar, claro, el tema de la libertad sindical, cuando yo soy un convencido de que todo lo demás viene por añadidura, si tenemos una verdadera sindicalización de los trabajadores y una verdadera representación y que de alguna manera represente los intereses de los trabajadores. Claro, que se equilibre a la hora de negociar. Ese es un efecto dominó, pero lo demás, ¿no? Claro. Eso lamentablemente se ha visto mucho con la crisis en Europa. En Europa ha sido muy azotada por la crisis económica y especialmente los países sureños, Italia, Francia y sobre todo Grecia, España y Portugal, ¿no? ¿Cómo están resistiendo los sindicatos allá? A eso le iba, es decir, en un contexto crítico se produce un incremento de la afiliación. De veras. En un momento crítico, es decir, la conciencia dormida, que podíamos hablar, no hay o la ausencia de conciencia, ese adormilamiento, muchas veces instigado por el propio sistema, claro, y por el propio think tank del sistema ideológico del sistema, ¿no? Es decir, no se meta usted en sindicatos porque todo va a venir rodado. No es verdad, no es verdad. Entonces, en un contexto de crisis, cuando se suceden los despidos, cuando las condiciones laborales se endurecen, cuando esto es lo que hay, si no quieres, ahí tengo otros 50.000 empleados a la puerta esperando, es cuando el trabajador se da cuenta de cómo se puede defender mejor. Como dicen mis hijos, que son pequeños, los chavos, dicen, solo no puedo, pero con amigos sí. La unión hace la fuerza. Sí. Y en momentos críticos es cuando el trabajador toma conciencia, al menos al fin, de que sindicalmente es como puede mejor defender sus derechos y sus intereses. Que la unión hace la fuerza. Que las asociaciones obreras que se crean en el siglo XIX, en el germen del sindicalismo mundial, nacieron precisamente para defender colectivamente intereses, tanto colectivos como particulares. Y es ese reavivamiento de la conciencia de clase uno de los resultados, de los pocos resultados positivos que podemos evaluar de la crisis, ¿no? Es decir, la necesidad de los trabajadores de valorar como una herramienta el sindicalismo de clase. Digo, valorar, y subrayo lo de clase, ¿no? Que defiende intereses unitarios de toda la clase trabajadora, no intereses corporativos, no intereses de segmento, no intereses estamentales. En España el modelo mayoritario, por amplísima mayoría, es sindicalismo de clase. Los compañeros de la Unión General de Trabajadores, nosotros mismos, Comisiones Obreras, tenemos el 85% del total de representantes sindicales en el Estado español, por lo tanto
Afortunadamente en España el sindicalismo es de clase o casi no lo es, y por lo tanto nuestra defensa es no solamente laboral, sino sociopolítica. Es decir, nosotros incidimos en los debates, por ejemplo, de los recortes del derecho a la sanidad, en los recortes sanitarios, en los recortes en el sistema público educativo español, que se ha visto afectado con la crisis, y en las contradicciones del sistema. Se recortan prestaciones por desempleo, se bajan las pensiones, pero sin embargo se habilitan vías de financiación casi ilimitadas para salvar la vida a las entidades financieras, ¿no? ¿Qué contradicción? No. Es el símbolo del sistema capitalista que evidentemente respalda a lo que él considera que son los suyos, ¿no? Entonces, los trabajadores, por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son los nuestros son los sindicatos. Exacto. Y qué bueno que lo dices, y desgraciadamente se nos acaba el tiempo en 2-3 minutos, pero nos da pretexto el Congreso para entrarle, que a mí me apasiona el tema laboral, pero me encanta con este cierre que tú haces, porque efectivamente, y es como sentido común, un trabajador en lo individual no puede negociar y no puede discutir y no puede solito con una empresota tan grande y con ese poder que tiene la empresa, ¿no? No puede, simple y sencillamente la empresa dice, bueno, pues si no te gusta te vas, o si quieres, etcétera, ¿no? Pero la colectividad, el grupo, todos los trabajadores de esa empresa, y no se diga más trabajadores de otros sindicatos, pues sí se pueden sentar, no nada más a negociar el estricto aspecto laboral de esa empresa o de otra, sino la política laboral que debe de tener ese país y ese gobierno, ¿no? Que tanto, y entonces ya entramos a un peso político específico que han tenido históricamente los sindicatos y que en este sistema justamente capitalista ha perdido fuerza. El asunto es ese, entrarle, porque luego nos asustamos. Ay, es que andan en la... Pues claro que tienen que andar en la política, digo. El modelo español, tenga usted en cuenta que el modelo español, los sindicatos de clase nacen luchando contra la dictadura. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos un bagaje político en nuestro ADN, bagaje sociopolítico. Entonces, nosotros tratamos de influir en cualquier política del Estado que tenga una vicisitud de carácter social. Sanidad, educación, medio ambiente, igualdad de género, lucha contra el machismo, antidiscriminación, inmigración y luego, evidentemente, las propias relaciones laborales. Nada humano nos es ajeno, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, exacto. Pues bueno, ya se dieron cuenta que es un programa feminista les agradezco mucho, se nos fue el tiempo y nos tenemos que despedir, pero estoy muy al pendiente, me encantó que vinieras porque tiene esta visión sindical muy amplia que a mí me gusta, me apasiona y que creo que necesitamos. Por supuesto. Acá, y que bueno, la Secretaría tiene el reto de poder impulsar esta discusión, ¿no? Sobre todo entender que no podemos hablar de democracia si no existe una verdadera participación sindical. Absolutamente. Definitivamente. ¿No? Yo les agradezco y bueno, yo lo tomo como pretexto para entrarle más fuerte, porque luego se me olvida mis raíces y fui sindicalizada hace algunos años, muchísimos años, y luego se me van los temas y no los tocamos, ¿no? Muchísimas gracias, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión, a Andrea en el camareo, adentro a los compañeros Armando, Carlos, muchísimas gracias, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue. Hasta mañana. Mujer.